Bienvenidos a la Iglesia de Nazareno Nueva Visión. Te saluda tu pastor Santos Moreno. Esperamos poder ser de bendición para ti y para tu familia, y que la luz del Evangelio de Cristo alumbre vuestros corazones para seguirle. Gloria al Señor. Sea bienvenido, mi hermano, sea bienvenido a la casa del Señor. Yo le invito que vaya conmigo a la Escritura. Allá en el libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Gloria a Dios. Y vamos a estar leyendo, mi hermano, ahí el versículo 1. Cuando usted tenga su Biblia abierta, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Y vamos a leer ahí Romanos capítulo 8 y versículo 1. Amén. Amén. Y la palabra de Dios, mis hermanos, amén. La palabra de Dios se lee en esta hora en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu, y dice la Escritura. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hasta allí. Señor, te damos gracias, Dios, por tu palabra, por tu presencia. Te damos gracias, Dios, por este tiempo. Oramos, bendito Dios, que seas tú obrando, hablando, Dios, a tu pueblo, y que cada día, Padre, recordemos que tú pides sometimiento, que tú pides obediencia, mi Dios. Que podamos, Dios mío, tener la sabiduría, Dios, para conducirnos, Dios, delante de ti, Padre, honrándote, mi Dios, y dando testimonio, Padre, de una vida cambiada, de una vida transformada. Háblanos, bendito Dios, a través de tu palabra. Mi Dios, te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén y amén. Puede sentarse, mi hermano. Puede sentarse en esta hora. Gloria a Dios. Mi hermano, el mensaje de hoy lleva por título, con signos de interrogación: ¿habrá condenación? ¿Habrá condenación? Dios puso en mi corazón, mi hermano, hablar de esto porque estamos viviendo, hermanos, tiempos donde, y en todas las edades estamos viviendo tiempos donde conocemos este versículo, pero tristemente, hermano, lo hemos mochado a la mitad, y solamente muchas veces como predicadores, como maestros, o muchas veces estamos compartiendo, mi hermano, la palabra de Dios, y decimos: mira, es que la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mi hermano, muchas veces no sabemos el daño, no sabemos cómo lastimamos y cómo tristemente somos piedra de tropiezo para aquella persona que estamos evangelizando, o aquella iglesia a la cual estamos pastoreando. Le voy a platicar algo. Cuando yo empezaba a ir a la iglesia evangélica, tenía un amigo, bueno, un compañero, no éramos tanto amigos, pero un compañero. Y él siempre, cualquier cosa, siempre citaba este versículo. Estoy hablando por allá del año 95. Y decía: no, es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En una ocasión, iba yo a ir con él a cierto lugar, y al salir mi esposa, ya estaba yo casado, y mi esposa dijo: pórtense bien, ¿sí? Y le dijo a él, le dijo: y tú no andas haciendo cosas que sirvan de tropiezo para santos. Y él contestó, y volví a escuchar yo estas palabras. Él contestó para atrás a mi esposa y le dice, íbamos saliendo del departamento, y le dice: no, recuerda
significa lo que dice la Escritura. Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces eso como que se quedó en mi mente. Y no solamente en mi mente, se quedó en mi corazón. Y eso como que te deja pensando, bueno, entonces no hay condenación. Entonces, bueno, si estoy en Cristo, ciertamente, si estamos en Cristo, iglesia, si estamos en Cristo, no hay condenación. Pablo fue claro cuando le escribe a la iglesia que estaba en Roma y le dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, iglesia, y eso es lo que muchas veces no nos dicen, es lo que muchas veces nos dejan a medias. Ciertamente, iglesia, no hay ninguna condenación. Por eso el encabezado del mensaje se llama hoy, ¿habrá condenación? Esa pregunta, mi hermano, yo me la hice por mucho tiempo. Aunque uno entiende en parte que un día le vamos a dar cuentas a Dios. Y que un día, mi hermano, vamos a ir y vamos a ser enjuiciados delante de Dios. Y que si no estamos bien delante de Dios, amén, vamos a ser condenados. Condenados al lago de fuego, condenados al infierno, por toda la eternidad. Entonces, mi hermano, ¿habrá condenación? ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué cree? Usted es de las personas que dicen, bueno, sí, hay una condenación. Y un día, yo juntamente con toda la humanidad, vamos a ir delante de aquel trono blanco y un día vamos a ser enjuiciados y un día, si nuestras obras no fueron rectas delante de Dios, un día tal vez vamos a ir a parar a ese lago de fuego. O un día ciertamente voy a ir a estar en la presencia de Dios. Entonces, mis hermanos, tal vez usted como yo algún tiempo se ha preguntado, bueno, ¿y qué es condenación? ¿Qué es condenación? Bíblicamente, mi hermano, la Biblia describe condenación como el acto judicial de Dios. Hay un concepto de condenación y es el acto judicial de Dios donde declara culpable al pecador. ¿Sí? Dios como juez, el hombre falla, entonces Dios lo declara culpable a causa del pecado, trayendo como resultado una separación eterna con Dios, debido a la violación de sus mandamientos, la falta de fe y sometimiento a su palabra. Eso es condenación. Es donde Dios como juez declara culpable al hombre pecador por haber violado, ¿sí? En otras palabras, haber violado su palabra. Y entonces está condenado a vivir por la eternidad separado de Dios. Entonces, ¿habrá condenación? Sí la va a haber. La respuesta es sí. Si usted se ha preguntado, ¿habrá condenación? Sí la va a haber. Si alguien le pregunta, ¿habrá condenación? Sí la va a haber. Para todo aquel que viva fuera de la voluntad de Dios. La Biblia, mi hermano, es clara y la Biblia declara que a causa del pecado la humanidad quedó destituida. Está ahí conmigo en Romanos, vaya a Romanos 3, así para ir adelantando y aprovechando el tiempecito. Amén. Romanos 3:23. A causa del pecado, mi hermano, la Biblia es clara y habla que la humanidad quedó destituida de la gloria de Dios, destituida de la presencia de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto la humanidad, mi hermano, la Biblia también habla y dice que el pecado, Romanos 5:12,
que el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿verdad? Y con el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando Adán y Eva, hermano, pecan delante de Dios, esa naturaleza pecaminosa no la heredan. Usted y yo y todo niño que ha nacido, todo ser humano que ha nacido, hemos nacido con esa naturaleza caída, con esa naturaleza pecaminosa. Fue ese pecado de desobediencia lo que nuestros primeros padres nos han heredado. Todo el hombre, por cuanto todos pecaron, yo le he predicado y le he dicho, la Biblia dice que no hay hombre que no peque. No ha nacido solamente uno, llamado Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Fuera de Él no hay hombre, no hay ser humano que haya nacido en esta tierra y no nazca con esa naturaleza caída. Fuera de nuestro Señor Jesucristo no hay hombre, no hay mujer que nazca sin pecado. Por cuanto todos pecaron, todos traemos esa naturaleza caída. El pecado, dice la Biblia, que entró, Romanos 5:12. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, una muerte espiritual. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, mi hermano, ¿habrá condenación? Sí. Y todo el mundo estaba condenado. Toda la humanidad, hermano, estaba condenada al lago de fuego. Toda la humanidad estaba condenada a vivir una vida, después de que muriera, una vida por la eternidad, apartada de Dios. Pero mire qué hermoso es Dios. Y yo le he predicado, mi hermano, yo le di un mensaje titulado Dios cambió mi vestimenta, ¿se acuerda? Donde Dios cambió, Dios vistió por allá en el jardín del Edén a nuestros primeros padres. Donde Dios cambia nuestra vestimenta, donde Dios les dio la oportunidad, hermano, de tapar su vergüenza, de tapar su cuerpo, haciendo énfasis en el sacrificio de Cristo que miles de años después Cristo llevara a cabo en la cruz del Calvario. Ahí mismo en Romanos 5, está por ahí. Ahí abajo en el versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Hablando de Adán, que le falló a Dios y a causa de la falla, de la desobediencia, trajo como consecuencia la muerte. Y esa muerte pasó a todos los hombres. Pero por la obediencia de Cristo, por un hombre llamado Jesucristo, los muchos serán constituidos, ¿sí?, justos delante de Dios. Entonces Dios nos da la oportunidad, mi hermano. Dios nos da la oportunidad de acercarnos a Dios. Dios nos da la oportunidad de acercarnos a Él a través de nuestro Señor Jesucristo, para librarnos de la condenación, hermano, de la condenación, del infierno. La Biblia también aclara, mi hermano, que por esa obediencia, por ese sometimiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestros pecados fueron perdonados. Y Cristo nos declara justos delante de Dios, para librarnos de la condenación. El que cree en Él, la Biblia dice, mi hermano, que el que cree en Él no es condenado. Entonces Dios nos da la oportunidad, hermano, de vivir una vida, amén, una vida consagrada, una vida entregada a Él. A través de Cristo, mi hermano, tenemos la oportunidad. Mire, qué hermoso es Dios. Que aun cuando toda la humanidad, hermano, nadie podía ir al cielo, nadie podía ir a la presencia de Dios.
Por eso fue necesario que viniera Jesucristo. Por eso fue necesario que ese cordero, amén, fuera inmolado. Para tener esa oportunidad, vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 3. Para tener, mire, esa oportunidad de poder escapar, mi hermano, escapar de la condenación, ¿sí? De escapar de ese sufrimiento por la eternidad, de ese lago de fuego, de ese infierno. Juan capítulo 3, versículo 16, un versículo que cuando venimos a Cristo, mi hermano, es de los primeros versículos que nos muestran. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, mire, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ese es el plan de Dios, era el plan de Dios, y sigue vigente ese plan de Dios. Dios no quiere que el mundo sea condenado, ¿sí? Pero el mundo, por sus actos, su vida inmoral y pecaminosa que lleva, su vida de pecado que lleva, la misma sociedad y la misma humanidad está buscando, ¿sí?, esa condenación. Dios no creó, mi hermano, el infierno para su creación, ¿sí? Dios creó el infierno para lanzar al diablo y sus ángeles. Y todo aquel que le siga, todo aquel que le obedezca. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, el que en Él cree, dice Juan 3, 18, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tenemos esa oportunidad, mi hermano. Aquí hay, hermano, otro gancho, y aquí hay otra situación, mi hermano, que el diablo está usando mucho para seguir jalando gente, almas para el infierno. Ok, te dicen. El diablo te dice, ok, ahí te dicen que el creer en Jesús te salva del infierno. ¿Tú crees en Jesús? ¿Tú crees en Dios? Usted dice, amén. Y es bueno, sí, es bueno. Ok. El que usted diga, el que yo diga, mi hermano, yo creo en Cristo. Óigalo bien. Hágalo bien y no se confunda. El que cualquiera de nosotros diga, bueno, yo creo en Cristo, eso no nos salva. Óigalo bien. ¿Cómo, pastor? Mire, la Biblia dice que los demonios también creen en Cristo y están condenados al lago de fuego. El creer en Cristo es una parte esencial, ciertamente. El que usted tenga su fe en Cristo y usted diga, yo creo en Cristo, es esencial para nuestra salvación. Pero es parte. De ahí viene, hermana, sometimiento, de ahí viene obediencia. Por eso Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Pero los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para eso son, iglesia, para los que no habrá condenación. Esos son, iglesia, ese grupo de personas, esas naciones, esas millares de los que vio Juan, serán los que no irán al lago de fuego. Los que obedecieron a Dios. Santiago, lo que le decía Santiago 2:19, dice, los demonios también creen. Tú crees en Dios, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Los demonios también creen que Jesús existe, también creen que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Se acuerda aquella legión de demonios que tenía el endemoniado Gadareno? Jesús, Hijo del Altísimo,
demonio que traía aquella mujer que liberó Pablo y Silas. Aquellos que vienen son hijos del Altísimo, son siervos del Dios viviente. El demonio sabía, el demonio conocía, conoce a Dios, cree en Dios, pero no le obedece. Entonces, iglesia, sí, los demonios también creen. Los demonios también creen y tiemblan. Aún los demonios conocen a Jesús. El libro de Hechos, el capítulo 19, habla, hermano, de una historia. De unos hombres, de un padre y unos hijos que querían echar fuera un demonio. El hombre que estaba endemoniado, el demonio habló a través de aquel hombre y le dice: yo sé quién es Pablo y conozco a Jesús. Porque le decían: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, yo os conjuro que salgas fuera de ese cuerpo. El hombre endemoniado, el demonio habló y dijo: yo conozco quién es Jesús. Yo sé quién es Pablo y conozco a Jesús. Pero ustedes, ¿quiénes son? Y dice que saltó sobre ellos, los arañó, los desnudó, hermano, y los despidió desnudos. ¿Puede imaginar eso? No se imagine. Diga, pues, ¿por qué está hablando, pues, pastor? Los demonios conocen a Jesús, saben quién es Jesús, creen en Jesús, pero eso no los salva, iglesia. Están condenados al lago de fuego, están condenados por la eternidad, están en celdas de oscuridad, están apartados del reino de los cielos, no pueden entrar al reino de los cielos. Lo que realmente, iglesia, nos salva, mire, vaya conmigo al libro de Mateo. Mateo capítulo 7, lo que realmente nos salva, mi hermano, de la condenación eterna, es que vivamos una vida, vivamos un estilo de vida conforme a la voluntad de Dios, conforme, ¿sí?, al Espíritu Santo. Mateo capítulo 7, está por ahí, versículo 21. Mateo, permítame, yo dije esto no dice Mateo, ando en Marcos. Deme un minuto, deme un segundo. Mateo 7, vaya usted leyendo ahí, Mateo 7, versículo 21. No todo Jesús, nuestro Señor Jesucristo hablando, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿sí?, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice yo creo en Jesús. Si usted sale por la calle y quiere hacer una encuesta y va y le pregunta a la gente: oye, ¿tú crees en Dios? A menos que se tope por ahí con un ateo. Y aún los ateos dicen a veces: gracias a Dios que no creo en Dios. ¿Sí? O sea, reconocen de una u otra forma, reconocen que Dios existe, que Dios vive. Toda la gente cree en Jesús, toda la gente cree en Dios. Pero Jesucristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, óigalo bien, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso Pablo dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. ¿Qué es andar conforme a la carne? Andar en el pecado, practicar las obras de la carne. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme
al Espíritu. Por eso no todo el que me dice Señor, Señor, muchos, dice Cristo, me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre. Miren, los satánicos también profetizan. Miren, los endemoniados también profetizan. Miren, el diablo también hace señales, el diablo también hace milagros. Y no por eso va a entrar al reino de los cielos. ¿Sí? No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces Jesucristo dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Al lago de fuego, al infierno. Entonces lo que realmente, iglesia, nos salva de la condenación eterna es que vivamos una vida, les repito esto, un estilo de vida conforme a la voluntad de Dios, conforme al Espíritu de Dios. Pablo en el libro de Romanos nos muestra, iglesia, dos estilos de vida. Un estilo de vida que es conforme a la carne y un estilo de vida que es conforme al Espíritu, ¿cierto? Conforme a la carne, mi hermano, es vivir, vaya conmigo al libro de Gálatas, Gálatas capítulo 5, un estilo de vida conforme a la carne, ¿sí? Es vivir, hacer, practicar las obras de la carne. Pablo le habla a los Gálatas capítulo 5 y versículo por ahí 16, y dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu. Pablo hace ese llamado. Pablo nos recuerda, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay un contraste en el Espíritu y la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas. Eso no acaba ahí. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más claro, ni el agua. Pero todavía hay gente que se pregunta, ¿habrá condenación? Todavía. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿cuál estilo de vida está viviendo? ¿Cuál estilo de vida estamos viviendo? Un estilo de vida conforme a la carne, viviendo las obras de la carne, o un estilo de vida viviendo conforme al Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y Pablo aclara y remacha esto. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No va a haber condenación, iglesia, para aquellos que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pablo recalca otra vez y dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. O sea, si usted dice, bueno, yo vivo una vida en el Espíritu, yo no vivo un estilo de vida en la carne, entonces, iglesia,
no será condenado. Llegaremos delante del tribunal de Cristo, llegaremos delante de aquel juez justo y soberano. Y entonces nos dirá: entra, bendito de mi Padre, al reino preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Pero Señor, ¿por qué? Cristo hizo referencia: porque tuve hambre y me diste de comer, porque hiciste lo correcto, porque fui forastero y me albergaste. Hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Otra de las cosas, ciertamente, sí, las obras, iglesia, las obras no nos salvan. Lo que nos salva es la fe en Jesucristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, iglesia, vivir conforme a la carne es vivir conforme al mundo, a un mundo que no conoce de Dios, a un mundo que vive apartado de Dios. Aún Santiago capítulo 4 y versículo 4 dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, iglesia. El hacer lo que el mundo hace, el que tú hables como el mundo habla, un mundo caído, un mundo apartado de Dios. El que tú hagas lo que el mundo hace, viviendo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Siendo hijos de ira, dice lo mismo que los demás. Habrá condenación, va a haber condenación, iglesia. Entonces Pablo nos hace una aclaración para que meditemos, iglesia, a quién debemos lealtad. ¿A la carne o al espíritu? Está ahí, vaya conmigo rápidamente al libro de Romanos una vez más. Romanos capítulo 8. Y ahí en el versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Si usted vive un estilo de vida conforme a la carne, lo único que va a encontrar, iglesia, es muerte. Lo único que va a encontrar es una vida apartada de Dios. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Si usted vive un estilo de vida conforme al espíritu, un estilo de vida conforme a Cristo, va a encontrar paz en su vida. Todo lo que haga va a tener paz en su corazón, porque no va a ser algo que después le va a traer tristeza. No va a ser algo que después le va a traer congoja de espíritu. Va a tener esa paz. Ahí en el versículo Romanos 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si tenemos un estilo de vida conforme a la carne, lo que vamos a encontrar, le vuelvo a repetir, es muerte. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, hermano, un estilo de vida conforme al espíritu de Dios, un estilo de vida conforme a Cristo, eso va a traer vida, eso va a traer paz a nuestro corazón. Entonces, iglesia, ¿habrá condenación? Quizá usted se sigue preguntando eso. ¿Habrá condenación? Rápidamente vuelva conmigo al libro de Mateo, capítulo 25. Y versículo 31 en adelante. Mateo, capítulo 25. Está hablando nuestro Señor Jesucristo acerca del juicio a las naciones. Y dice nuestro Señor Jesucristo: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Óigalo bien. Y serán reunidas delante de él todas las naciones.
y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y empieza a hablar lo que yo le decía. Si usted lo lee en su casa, ¿sí? Para no tomar ese tiempo, usted conoce este pasaje, si no, anótelo y lo lee en su casa. Habrá condenación. Le voy a leer allá el versículo 46. E irán estos. Ya miramos que hubo una división. Ya miramos que hubo una separación. Ya miramos que puso uno a su derecha y otros a su izquierda. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Habrá condenación, va a haber condenación. Dirá a los de su derecha: entra, bendito de mi Padre, al reino preparado para ti desde la fundación del mundo. Y a los que puso a su izquierda le dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no te conozco. Pero Señor, en tu nombre hicimos milagros. Pero Señor, en tu nombre profetizamos. Apártate de mí, hacedor de maldad, porque no te conozco. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted toma esa nota y anota por ahí Daniel capítulo 12 y versículo 2. Y dice Daniel: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Habrá condenación. Va a haber condenación. Habrá un juicio. Va a haber un juicio. Entonces, iglesia, lo único que nos puede apartar y librar del castigo eterno es ciertamente creer en Jesucristo, pero también someternos a su voluntad, someternos a su palabra, someternos a sus mandamientos. Vamos a terminar, iglesia, y vaya conmigo allí al libro de Juan, capítulo 5. San Juan, los evangelios. San Juan, capítulo 5. Y ahí en el versículo 28. Y Jesucristo hablando dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Cristo en el versículo 25 dijo: de cierto os digo, viene hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Gloria a Dios. Los que la oyeren vivirán. Los que hicieron lo bueno irán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, iglesia, no es solamente que yo le diga: mira, si usted está en Cristo, ninguna condenación hay para usted, y yo lo deje así. Yo tengo que terminar ese versículo y decirle: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, iglesia, no es solamente oír, no es solamente conocer. La Biblia dice, hermano, que no son los justos delante de Dios los que oyen la palabra, los que la conocen, sino aquellos que la oyen, la conocen y la ponen por obra. Los que se someten, mi hermano, a los mandamientos de Dios. Esos escaparán, óigalo bien, del castigo eterno. Esos escaparán de la condenación. Y recuerde, si usted está practicando alguna de las obras de la carne de las que habla Gálatas y no se arrepiente de ello, y usted muere en ese pecado,
Ciertamente, iglesia, mientras de que tenemos vida, mientras de que estamos de pie, hay la oportunidad para huir del sufrimiento, del castigo eterno. Pero si morimos en ese pecado, el despertar va a ser un despertar de sufrimiento. No te lo digo yo, lo dice la Biblia. Si mueren en las obras de la carne, un día vas a comparecer delante del tribunal de Cristo. Hebreos dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. Cerrar los ojos a este mundo y abrirlos a una realidad que tal vez usted y yo pensamos que nunca iba a pasar. Si hacemos lo correcto, estaremos con el Señor. Pero si vivimos en las obras de la carne, viviremos por la eternidad apartados de Dios, en un sufrimiento eterno por los siglos de los siglos. Apocalipsis habla y dice que el falso profeta, el diablo y el dragón fueron lanzados al lago de fuego y azufre. Y todos los que no se hallaron escritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Algunos están hablando por allí diciendo que no hay infierno, que los evangélicos estamos locos y que nos hemos inventado este circo para meter temor a la gente. Pero la Biblia es clara: hay un cielo y hay un infierno. Y a donde usted y yo queramos ir a habitar, depende de nosotros. Depende de usted, no depende de Dios, depende de mí y de usted. Dependió de Dios cuando envió a su Hijo. Y el plan de Dios era que viniera Jesucristo, muriera en una cruz, para que todos nosotros pudiésemos ir al cielo. Pero depende de nosotros si nosotros lo obedecemos. ¿Entendió? Dijo un viejito que ya ahorita está viejito, un evangelista llamado Marino. Pues si entendió, entonces no hay nada más que hablar. Póngase de pie. ¿Está entendido? Amén. Entonces usted y yo no vamos a tener excusa. Le pregunto, iglesia, ¿está entendido? Amén. Entonces yo he cumplido. Ya es su responsabilidad y es mi responsabilidad delante de Dios. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso, te damos las gracias, bendito Dios, en este momento. Gracias, Dios, porque nos permitiste, Padre, llegar a este día, llegar a este lugar, porque nos diste la oportunidad, Padre, de predicar esta palabra, mi Dios, que es esencial, bendito Dios, Señor. Es esencial para poder, Dios mío, llegar a tu presencia. Padre, oramos, bendito Dios, Señor, que los ojos, los oídos, Padre, de tu pueblo, Padre, sean abiertos, Señor. Que tengamos, Dios, ese discernimiento, bendito Dios, Señor. Y que no vivamos una vida confiada, mi Dios. Que no vivamos una vida, Padre, acostumbrada, mi Dios. Sino que, Padre Santo, vivamos una vida, mi Dios, sometida, bendito Dios, Señor, a tu palabra. Para que aquel día, mi Dios, no nos sorprenda como ladrón. Señor, oramos, Dios, que esta palabra, Padre Santo, Señor, despierte a tu pueblo. Y que podamos, Dios mío, cada día recordar y conocer que un día, mi Dios, vamos a ir delante de ti. Que un día, Padre, te vamos a dar cuentas de lo que hayamos hecho cuando estábamos en esta tierra. Lo que hayamos hecho con nuestro cuerpo, sea bueno o sea malo. Padre, oramos, Dios, para que tu palabra, Padre Santo, Señor, que es el manual, mi Dios, de direcciones para poder llegar al reino de los cielos. Toda esta sociedad, toda esta humanidad, Padre,
que tienen acceso a ella puedan escudriñarla, Dios mío, puedan conocerla y puedan ponerla por obra. Que hagamos cada día, Padre, lo que tú nos mandas en ella, para poder escapar de la condenación del infierno. Tu palabra, Padre, ha sido predicada, tu pueblo la ha recibido, Señor. Gracias te doy por ello. Hoy te pedimos, bendito Dios, que nos ayudes cada día, Padre, a ponerla por obra. Te pido, Dios, por aquellos que no te conocen, para que vengan al conocimiento de tu palabra, para que huyan, Dios mío, de la contaminación del mundo, para que dejen, Dios mío, de vivir y gozarse en las obras de la carne. Que esto les cerrará las puertas del reino de los cielos si no se arrepienten. Oramos, Dios, que nos ayudes, Padre, a vivir una vida, Padre, en el Espíritu, agradándote cada día, Señor. Para el día, mi Dios, que tú nos llames a tu presencia, puedas decir de cada uno de aquellos que vivieron una vida recta delante de ti: entra, bendito de mi Padre, al reino preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Porque en lo poco me serviste, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Padre, que ese sea nuestro despertar, mi Dios, cuando cerremos nuestros ojos en esta tierra. Para ti sea la gloria, Dios, para ti sea la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, despide a tu pueblo de este lugar. Lleva con bien a tu pueblo a su casa. Bendice su casa, bendice su familia, bendice su matrimonio. Ayúdanos cada día, Padre, a ser obedientes a tu palabra, y permítenos, bendito Dios, si así es tu voluntad, estar otra vez en este lugar predicando tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Que el Señor le bendiga, iglesia. Y usted, como yo, somos responsables delante de Dios. Estamos